8 de la mañana y 20 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Hoy sábado 23 de julio. Soy Jorge Turpo. Los acompaño hasta las 9 de la mañana haciendo entrevistas, analizando la coyuntura. Y precisamente con nuestro siguiente invitado vamos a entrar a lo que ocurre actualmente en el país. Esta crisis política desatada a raíz de la separación del exministro del Interior, Mariano González, y todo lo que ello ha desencadenado, incluso con denuncia de la fiscal de la Nación contra una nueva denuncia contra el presidente Pedro Castillo de la fiscal de la Nación. Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras, nos acompaña esta mañana. Señor Durán, bienvenido a RPP, buenos días. Muy buenos días, señor Turpo. Gusto saludarlo. Sí. Bueno, más de 200 instituciones de las regiones del país, de la capital, como cámaras de comercio, de producción, han emitido un pronunciamiento, primero contra la corrupción, y también dejan, digamos, clara la posición de que, de corroborarse toda esta situación que involucraría al presidente, él debería dar un paso al costado. ¿Cuál es la percepción y el sentido de este pronunciamiento que han hecho ustedes? Bueno, a ver, en primer lugar creo que hay que tener en cuenta cuáles son los antecedentes de este comunicado. Nosotros, Empresarios Unidos por el Perú, venimos promoviendo, digamos, una agenda de trabajo que nos permita reactivar la economía, sobre todo aquellos sectores y en aquellos territorios del país donde la reactivación es muy baja en relación a las cifras prepandemia. Ya habíamos tenido una presentación hace unas semanas atrás en la cual habíamos exigido una serie de líneas de trabajo que son importantes, no solamente para recuperar la economía del país, sino para restituirle un nivel mínimo de gobernabilidad y no seguir precarizando la institucionalidad del país. Pero lo que ha sucedido es que vemos que se está normalizando una situación de polarización, se está normalizando una especie de tufillo, de tolerancia a actos que lindan mínimamente con la ética y evidentemente en algunos casos se pueden tipificar penalmente, ¿no? Entonces nuestro comunicado al que usted hace referencia básicamente es una ratificación firme, una muestra firme de los gremios que estamos ahí representados, de nuestro rechazo tajante a todos los actos que tengan que ver con temas de corrupción y que erosionan la institucionalidad del país y que están deteriorando la imagen del país hacia el resto del mundo. En segundo lugar, hemos respaldado y respaldamos la acción que deba tener las instituciones hoy día encargadas de esclarecer estas situaciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial y también indirectamente y tácitamente a nuestras fuerzas policiales. Y luego, evidentemente, a lo que usted se refiere, en nuestro comunicado decimos claramente que de comprobarse cualquiera de los actos que ahí que se están denunciando, que tienen que ver inclusive con obstrucción a la justicia, pues en todo caso de comprobarse y corroborarse eso, que choque y que vincule a la más alta autoridad del país, que es el presidente de la República, pues en ese sentido tendrá que dar un paso al costado, o en todo caso las instituciones competentes como el Congreso de la República, que también está jugando su partido aparte, tendrán que tomar cartas en el asunto, ¿no? Eso precisamente le quería consultar. ¿Cómo ustedes ven la actuación del Congreso? ¿No? Todos esperaban una reacción inmediata, que se iban a reunir para, con todas estas situaciones, digamos que lo de la incapacidad moral permanente, no sé si se pudo haber planteado o no, pero era una decisión del Congreso, pero hemos escuchado hace instantes aquí en la rotativa del aire al congresista Wilmar Helera diciendo, no, nosotros no queremos vacancia express, que vamos a ir por el tema de la inhabilitación. ¿Cómo ven la actuación del Congreso en esta situación de crisis política, señor Durán? Bueno, nosotros somos igual parte de la ciudadanía, somos parte del pueblo, entre comillas, al que se hace referencia reiteradamente desde ambas tiendas, ¿no? Tanto del Congreso como del Ejecutivo. Y las encuestas son muy claras, señor Turpo. Evidentemente el descrédito de la clase política en general, y esto le toca al Ejecutivo y al Legislativo, demuestran que hay un rechazo mayoritario de la población al actuar, al accionar, a los actos públicos, a las políticas públicas que emanan, que salen tanto del Ejecutivo como del Congreso. Entonces, en realidad, la percepción es que hay una especie de modus de sobrevivencia tanto en ambos lados, ¿no? Y falta de sintonía, ¿no? Con el sentir de la ciudadanía que usted indica. Parecía, que bien justamente a eso iba, ¿no? Hay un modo de sobrevivencia que no está conectado con las necesidades esenciales que tiene la población.
Y hay que ver las encuestas, hay que ver hay que sentir, digamos, lo que la población quiere. La población quiere hoy día es mayor protección frente a una situación de crisis económica que se va agravando, no solamente por una agenda interna nuestra que tiene un efecto también importante, sino por lo que está pasando en el mundo, ¿no? El tema de la inflación que está haciendo perder la capacidad adquisitiva día a día a la población peruana y sobre todo a los sectores mucho más vulnerables a los efectos inflacionarios. El tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Los temas vinculados a la generación de trabajo, los incentivos para la inversión y que a su vez esto conlleve una mayor oportunidad de trabajo y elevar el ingreso promedio de la población por lo menos a los niveles que habían antes de la pandemia. Eso todavía es una agenda y una tarea pendiente. Entonces, vemos un tono más bien populista, demagógico, desconectado, como dice usted, de las urgencias que tiene la población. Y por otro lado, quiere decir de educación y salud, ¿no? Bueno, educación y salud, evidentemente, el capital humano es fundamental para fortalecer, ¿no? Y sumado a esto una desconexión por una falta de comunicación oportuna, ¿no? Y clara y concisa sobre temas que importan a la población. No es bueno que se esté contando cuántos días, por ejemplo, el presidente no da una conferencia de prensa o no actúa o no comunica directamente a la prensa, temas que son de coyuntura y temas que le competen. Es decir, los voceros sí son importantes, pero sería mucho más importante que el mismo presidente enfrente y afronte los temas de coyuntura con una posición clara, desmarcándose, etcétera, ¿no? Y creo que eso también es fundamental. Estamos en una situación donde las previsiones de crecimiento económico para este año son mucho más bajas de lo que se pensaba al inicio de año. Ya tenemos un crecimiento interanual de 2.3% a mayo, ¿no? Eso significa que si el segundo semestre se va a cumplir las proyecciones de bajo crecimiento, pues estaremos creciendo este año casi a la mitad de lo que teníamos como expectativa, comenzando en 2022. ¿Cuál era la expectativa y cuánto creceríamos? Recuérdenos. Mire, nosotros teníamos una expectativa de crecer alrededor de entre 4 y 4.5% del PBI este año, que era un crecimiento razonablemente bueno, tomando en consideración que el año pasado tuvimos un rebote importante que nos dejó en términos de PBI muy similares a la prepandemia. Pero claro, ¿llegaremos al 3%? Mire, según las cifras como han sido publicadas recientemente por el BCR, ya estamos en un interanual de 2.3, ¿no es cierto? Y un enero a mayo de 3.5. Pero nos jugamos el todo en el segundo semestre. Y es un segundo semestre con elecciones regionales y municipales. Y usted desde Arequipa debe saber muy bien que cuando hay elecciones comienza a haber una retracción de la inversión pública, que no tiene mucho peso en la inversión total, pero de todas maneras ayuda mucho al crecimiento. Hay una poca ejecución de presupuesto en general en todos los niveles del gobierno, tanto central como subnacionales. Sí. Y por otro lado, señor Durán, el crecimiento de la inversión se estima que va a ser cero o negativo. Y esto es un factor fundamental para generar crecimiento económico. Nuestro PBI crece por demanda interna y la demanda interna es consumo e inversión. Y hay una variable que los conecta directamente, que se llama confianza. Si hay confianza, hay consumo y hay inversión. Cuando no hay confianza, el consumo y la inversión se cae. Y por lo tanto estamos en ese escenario en el segundo semestre, con una crisis política, con una inestabilidad y con un no saber qué va a pasar en una nueva conformación de un posible gabinete. Si van a haber sorpresas o no van a haber sorpresas en el discurso del 28 de julio, y estamos en esa situación con muy poco pronóstico auspicioso para una recuperación de crecimiento del PBI en el próximo semestre. Quería consultarle precisamente lo que dijo hace un momento, es decir, a pesar de toda esta coyuntura, situación crítica y demás, ustedes, los empresarios en el Perú, ¿han decidido seguir apostando por el país? ¿O hay fuga de capitales, como se menciona algunas veces, de que ya no inviertan en el Perú, se han ido a invertir al extranjero? ¿Cuál es la situación? ¿Ustedes siguen apostando por la inversión en el país? Bueno, el hecho concreto es que la mayoría de los empresarios que además, en nuestro universo empresarial son micro y pequeñas empresas, y eso lo puede usted ver en las regiones sobre todo, donde el 97% de las empresas son micro y pequeñas, hay medianas también y hay grandes, pero ese es nuestro universo empresarial, pues siguen apostando día a día por seguir generando empleo, por seguir manteniendo
precariamente en algunos casos sus actividades económicas. De que haya habido fuga de capitales es un hecho concreto, ha habido fuga de capitales. En los últimos 12 meses se estima que se han ido entre 16.000 a 20.000 millones de dólares y eso ha tenido un efecto en algunos indicadores económicos como el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Pero la inversión hoy día se sostiene en un 80% por la inversión privada. Y la inversión privada, como le digo, está representada mayoritariamente por un universo donde el 96 o 97% de las empresas son pequeñas, micro y medianas empresas, que siguen apostando. El emprendimiento en el Perú es de los más altos de la región y yo diría casi del mundo. Tenemos sí una economía informal muy grande que se ha precarizado además más con esta situación económica, pero eso es una demostración de que el peruano no quiere que le regalen cosas, el peruano no quiere vivir de dádivas, el peruano normalmente se la busca todos los días y eso es lo que preocupa, porque ese peruano que se la busca todos los días es el que más está pagando las consecuencias de una situación de crisis económica ya hoy día exacerbada por la crisis política. Porque tenemos que ser claros, las decisiones de política pública en general no van desconectadas de la actividad económica, no van por cuerdas separadas. Entonces esperamos y confiamos que haya un alto nivel de responsabilidad, que haya una vocación de autocrítica, ¿no es cierto?, pero con un propósito de enmienda para corregir la situación en la que estamos hoy día y apostar porque recuperemos la economía de los que están hoy día realmente precarizándose ¿Esa es más. Su expectativa del mensaje presidencial 28 de julio? Brevemente. Bueno, como le digo, reitero, quizás primero una vocación de autocrítica, ¿no es cierto? Que haya una autocrítica sincera, pero que además tenga un propósito de enmienda, porque una autocrítica sin un propósito de enmienda no sirve de nada, ¿no es cierto? Y algunos gestos que quizás estén dentro de una calidad estadista del presidente, ¿no? Para que pueda generar a través de estos gestos un nivel de gobernabilidad mínimo necesario para que los agentes económicos y en general la población pueda sentir una expectativa mucho más positiva de la que tenemos hoy en día. Las estadísticas y las encuestas lo mencionan. Estamos con niveles de expectativa positiva de los más bajos en los últimos 10 años. Y eso significa, evidentemente, no tener las condiciones necesarias para una recuperación económica gradual, es cierto, tiene que ser gradual, pero por lo menos sostenida y que nos permita llegar a niveles de crecimiento que ayuden a la empleabilidad de la población joven que se incorpora al mercado todos los años. Son 250.000 jóvenes que ingresan al mercado todos los años. Y si no crecemos a niveles de 4% por lo menos, esos jóvenes se quedan sin capacidad de empleo. Muy bien, señor Carlos Durán, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias y aprovecho de todas maneras para desear pues que estas fiestas patrias sean momento de esperanza y de expectativa y que las cosas mejoren, sobre todo aquellos sectores en la población rural, en las regiones del país, que son los que están siendo más perjudicados con esta situación de inestabilidad. Mis mejores deseos a ellos en estas fiestas patrias. Bien, con esa reflexión no nos quedamos. Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras, ha estado con nosotros. Escuchamos juntos los titulares y volvemos con más en Ampliación de Noticias.